Hola, feliz día, buen día para todos, muy buen día, feliz día, bienvenidos. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Mi nombre es Adi, la luz, te doy la bienvenida, muy buen día, gracias por estar ahí. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la vibración de los nombres. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante para aprender cómo se leen los nombres y cómo está relacionado con la numerología, cómo está relacionado cada vocal con cada vibración y también con los nombres, cómo vibran los nombres terrestres, cómo vibran los nombres espirituales, por qué es tan importante saber sobre los nombres y cómo vibran, cómo los nombres nos activan los dones, los carismas, la sabiduría, la luz, la comunicación angélica, los seres de luz, los seres de los planos dimensionales superiores y cómo algunos nombres que son más terrestres nos conectan con la parte terrestre. Por eso es tan importante saber sobre la vibración del nombre, cómo a través de los nombres, cómo a través de la vibración de esos nombres que te pusieron cuando fuiste pequeño y cuando nos comenzamos a conectar con ángeles, con guías, con maestros y comenzamos a conocer y a saber, aprender sobre nombres nuevos que están relacionados con otro tipo de vibraciones, que están relacionados con vibraciones de luz, que están relacionados con vibraciones lumínicas, que están relacionados con ángeles, con maestros, con guías, con ángeles, que está relacionado también con aquello que vos traes, que son dones, carismas, creatividad, que son mensajes también, y también que está relacionado con tu maestría. Por eso es tan importante. Vamos a hablar también lo que es la frecuencia en sí de cada vocal, de cada consonante. Los nombres, que son los nombres espirituales, nos conectan con una frecuencia elevada y hace que podamos elevar nuestra frecuencia a niveles de maestros y conectarnos también con esos maestros que están en otro nivel de conciencia. Lo más importante en realidad es la parte emocional, la parte de las emociones divinas y obviamente por consecuencia nos conectamos con esa frecuencia vibracional de los nombres. No es algo que obviamente trasciende lo que es nuestro origen espiritual y lo que es nuestro origen emocional, pero sí nos conecta con otra frecuencia, hace que transmutemos las emociones, hace que podamos conectarnos con la sabiduría y que de esa manera podamos recordar nuestro origen divino, nuestro origen espiritual, nuestro origen cósmico. A través de los nombres, podemos saber cómo conectarnos con esa frecuencia de origen luz. Si ustedes tienen un nombre terrestre, se van a dar cuenta que moviliza en ustedes de forma consciente o de forma no consciente algún tipo de emoción o algún tipo de alquimia. Y si ustedes se conectan con otras emociones, con otra frecuencia vibracional, van a sentir otro tipo de emociones y van a sentir otro tipo de energía. Entonces, saber sobre la desencriptación de los nombres es sumamente interesante. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo conectarse a ángeles, a maestros, a guías, pueden ver que lo que son algunos nombres determinados los conectan con una cierta vibración, con una octava dimensional y también con una sabiduría determinada. Miren, hay nombres que son compuestos. ¿Por qué? Porque hay nombres que traen dos energías, la energía masculina y la energía femenina, que al fusionarse, generan, activan una energía determinada que es las dos energías, o sea, las dos características, masculino y femenino, en una sola energía. Miren, los budistas y las bodhisattvas
algunos maestros, cuando llegan a una frecuencia de maestría y de luz, tienen nombres compuestos, porque esas energías se complementan para ayudar a esos seres. Hay nombres que están relacionados con energías determinadas que tienen que ver con yogis, maestros de metafísica o también maestros de la hermandad. Y eso es sumamente interesante. Hay nombres que están relacionados con maestros hinduistas o maestros tibetanos que han canalizado, que han bajado información o que han vivido experiencias de carismas, de dones y de sabiduría y de sanación, y toda esa energía está encriptada también en lo que es la vibración del nombre. En este caso, los maestros y los seres de luz se presentan para darnos el nombre o para activar esa frecuencia como un bautismo. Cuando ustedes, por ejemplo, se hacen un bautismo o se conectan con algún maestro determinado, les dan este nombre como un regalo, les dan este nombre como una llave de conexión espiritual. Los nombres que están relacionados con energía cósmica son sumamente interesantes porque nos conectan a la luz, nos despiertan, hace que nos podamos despertar a la conciencia que somos. De esta manera activamos todo lo que tiene que ver con la sabiduría y la sanación para que podamos saber a qué vinimos y mantener un equilibrio. Miren, hay nombres que son masculinos, hay nombres que son femeninos, hay nombres que son compuestos, hay nombres que son terrestres y hay nombres que son espirituales y nombres que también son nombres que encriptan un código de luz. Y esto es sumamente interesante. Se van a dar cuenta que el nombre vibra para que ustedes puedan conectarse con una frecuencia determinada y que puedan tener lucidez, que puedan tener conciencia. Por eso es tan importante. Miren, los nombres terrestres vibran en una octava un poco más baja, o sea, en una octava de materia. Los conecta con la parte más terrestre, los conecta con la parte más mundana. Y lo que son, y obviamente tienen una lectura lumínica y una lectura terrestre, o una lectura más egoica. Y los nombres que son los nombres espirituales también tienen una lectura lumínica y tienen una lectura terrestre, pero los nombres espirituales son nombres que vibran más en octavas de luz superior. Entonces, siempre se leen las dos partes, la parte lumínica y la parte egoica, pero aquellos maestros que han transitado en Dharma, en sabiduría, en el cosmos, que se han conectado a través de lo que es la sabiduría y el cosmos, o sea, todo lo que es la conexión de ellos entre maestros. Por eso vibran en una octava superior, y aquellos nombres que son nombres terrestres son nombres que conectan a una frecuencia más materializada, o sea, a una octava más densa. Por eso decimos que es tan importante conectarse con la frecuencia de los nombres para saber cuál es la característica, no solamente por una cuestión solamente de lectura, sino también como un código de desencriptación, también como un diagnóstico, porque esto ayuda muchísimo. ¿Es determinante un nombre específico? No. Hay que hacer una lectura a través de una apertura, porque si bien hay características determinadas de nombres determinados, hay que ver cada uno de los nombres como la esencia y ver el historial que trae cada uno de los nombres. O sea, tienen características específicas como el número 1, el número 2, el número 3, que son características que ya traen en sí, pero también hay que ver parte por parte cada una de las vibraciones. Obviamente que si ustedes se conectan con nombres espirituales, también tienen una frecuencia determinada y tienen un historial, tienen un registro. Van a ver que los nombres espirituales se conectan entre sí por la característica de dones, de carismas
y también lo que han vivido en el plano como avatares o lo que están viviendo en otros planos dimensionales como características superiores. Sumamente importante. Algo interesante, para aquellos, por ejemplo, que dicen, yo no sé el nombre de mi ángel, o no sé mis números, cuáles son mis números vibracionales altos. Tranquilos, no se preocupen, porque en realidad lo trascendente es la parte emocional y la conexión que ustedes tengan a través de las emociones divinas. Pero lo que son los nombres ayuda muchísimo para que ustedes aprendan, para que ustedes se conozcan y también sepan desencriptar entre lo que es un código o un nombre terrestre y lo que es un código y un nombre elevado. Porque esos códigos elevados, esos nombres elevados, los van a ayudar para que ustedes puedan llevar adelante su propósito y su vida en el plano terrestre. O sea, están en la tierra, pero no son de la tierra. No se van a olvidar de lo que es su nombre espiritual y tampoco lo que es su misión de vida. Lo que sí tienen que observar que los nombres terrestres son más bien personalistas, o sea, tienen más bien emociones terrestres, y lo que son los nombres espirituales tienen un origen que tiene que ver con una esencia específica del ser. Tengan en cuenta que los nombres espirituales tienen un historial que está conectado a la disciplina, que está conectado a las emociones divinas, que están conectados a un historial que tiene que ver con la sabiduría. Entonces, ¿tienen códigos determinados? Claro. ¿Tienen características específicas? Por supuesto. Y no son obvios, porque lo que sucede es que la combinación de un nombre, o sea, el complemento de un nombre que lleve dos nombres, o sea, dos códigos, potencia lo que es la energía de ese ser. Obviamente que es importante que tengan en cuenta que la vibración del nombre los ayuda también como una puerta de inmediato. Es un código y es como un portal dármico a la sabiduría. Cada uno que pueda activar el nombre espiritual y mantenerlo en disciplina, o sea, no ensuciarlo y mantenerlo en un origen que tenga que ver con maestros y con guías, lo va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, a conectarse con una octava de frecuencia superior. Por eso es tan importante. Ahora, lo que es también algo que sí es trascendente es el hecho de activar el nombre y, como una esencia, meditar sobre el nombre, también poder sentir con qué se conectan, cómo se siente, cómo vibran esos nombres, aparte de lo que es la característica que le dan los maestros. Tengan en cuenta esto, los nombres espirituales los dan los maestros. Los nombres espirituales los asignan los maestros en meditación, en canalización o en visualización. ¿Son nombres que están conectados a la parte terrestre? No. Son nombres lumínicos que se nos dan para poder desarrollar en el plano terrestre lo que venimos a hacer. Por eso es tan importante. Por ejemplo, en el caso de lo que es el nombre determinado, por ejemplo, mi nombre es Adi. Está relacionado el primer nombre con maestros de la yoga, o sea, maestros yogis. El nombre Ela, que es un nombre compuesto, que está relacionado con el dato El, que es la activación de Dios en él, diosa, la. Entonces, las dos combinaciones es la energía de Dios, diosa, padre, madre. Y el dato luz, que está relacionado con la energía de la luz. O sea, es como una especie de nombre compuesto que activa una frecuencia determinada y que abre un plano dimensional, o sea, es un portal de sabiduría para aquellos seres que quieren aprender.
es obviamente un nombre que activa un origen real de lo que son mis maestros, o sea, que me dieron el nombre, que me conectaron a esa frecuencia y es mi código de origen para que yo me pueda conectar a esos hermanos de luz que están en otros planos dimensionales. Para aquellos que recuerdan o que meditan con esos nombres, también se van a conectar con frecuencias lumínicas, porque van a observar que es un nombre que conecta con frecuencias de maestros. Si ustedes se conectan con esa frecuencia, van a sentir la energía de los maestros, la energía de la sabiduría, la energía de lo que es la comunicación espiritual, de lo que son los números, de lo que es diferentes energías que los van a conectar con esa frecuencia de sabiduría. Ustedes también todos tienen nombres espirituales, pero algunos no saben. Entonces, cuando comienzan a conectarse con frecuencias superiores, comienzan a hacer contacto con ese historial, con esa luz, con ese recuerdo de su origen como maestros, como chispas cósmicas. ¿Puede cambiar el nombre? Sí, porque ustedes van elevando la frecuencia y van evolucionando, van adelantándose, van transformándose. Y esa transformación también tiene que ver con los nombres. Son como una especie de ascenso, o sea, ascensores que los comunican con una frecuencia determinada. O sea, que puede pasar que ustedes evolucionan y los maestros les dan como regalo un nuevo nombre o una nueva vibración para que ustedes tengan una llave de luz, un portal dimensional, un recuerdo lumínico de maestros, de energías cósmicas para que los ayuden. Lo más importante acá es la frecuencia vibracional y la energía cósmica de esos maestros que emiten para que podamos evolucionar. ¿Los nombres tienen que ver con algo narcisista? No, los nombres son un código de origen. Y si ustedes vibran y se conectan en meditación con nuevas vibraciones de nombres, van a ver que los va a ayudar muchísimo a conectarse con una frecuencia elevada. En el momento que necesitan porque se sienten que se están ahogando o se sienten que les pasa algo, inmediatamente tienen que pensar en algún nombre espiritual, aparte de maestros, avatares, maestros que han estado en diferentes religiones. Aparte de eso, conectarse y meditar con alguna frecuencia de algún nombre que los ayude a salir de planos astrales. Y eso es sumamente interesante. Con los números pasa lo mismo. Si ustedes pueden conectarse con la frecuencia de los números y meditar sobre los números que tienen que ver con una sabiduría, se van a dar cuenta que los números elevan su frecuencia vibracional. ¿No les ha pasado que han estado o que vienen por la calle o que vienen medios para abajo o que vienen con mala onda porque no se sintieron bien, porque tuvieron muchos pensamientos, porque las cosas a veces no salen como nosotros esperamos o como nosotros queremos que salgan? Y bueno, venimos, medio cabizbajos y vemos un código numerológico y decimos, ¿y este número? Y ahí nos cambia la frecuencia. ¿Por qué pasa esto? Porque los ángeles nos ayudan a observar algún número porque nos conectan con frecuencias elevadas. Como los números compuestos tienen mensajes, automáticamente nos conectan con frecuencias superiores, nos conectan con frecuencias de maestro. Los diferentes códigos numerológicos a veces están relacionados con mensajes como por ejemplo desapego, discernir, observar, sabiduría, salud perfecta. O sea, son códigos de mensajes de los ángeles. Y por ahí venimos pensando en cualquier cosa y vemos algún número y ahí nos cambia la frecuencia. ¿Por qué? Porque están conectados, son como shock de mensajes que nos dan los ángeles para que nos cambie la vibración.
Por eso es tan importante. No tiene que ver con nada narcisista ni con cosas egoicas, porque de hecho, tanto los nombres y los números tienen dos lecturas. Tienen una lectura de luz y una lectura del ego. A nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos luz y tenemos ego. El hecho es que activamos y cuánto del día estoy activo en el ego y cuánto en el día estoy activo en la luz. Aquellos seres que hacen cosas, entre comillas, común, diría la sociedad, son actividades que están relacionadas con la parte egoica. Y aquellas actividades que a ustedes los conecta con su origen real son actividades que los conectan con la luz. Entonces, tienen que observar cuánto del día se conectan con la sabiduría y cuánto del día se conectan con la parte egoica. ¿Cuánto del día está, o sea, en qué día, qué cantidad de horas del día están conectados con la luz? ¿Y qué cantidad de horas en el día están conectados a otra frecuencia? Esto es sumamente importante, porque esto va a hacer que ustedes se puedan dar cuenta en qué momento ustedes hacen un parate para conectarse con Dios. ¿En qué momento ustedes hacen un parate para conectarse con su ángel de luz guía, que capaz que les habla todo el día, pero ustedes al estar distraídos con cosas terrestres no se dan cuenta? Entonces, es sumamente importante que vean en qué momento se conectan a la luz y que tengan varias horas de su día y de su vida para conectarse con Dios, para conectarse con los ángeles, para conectarse con los guías. Esto es sumamente importante y es sumamente interesante, que ustedes se puedan conectar a través de esa frecuencia. Si ustedes se conectan a través de lo que son las vinculaciones y otros seres, sí, pero aparte de eso tienen que tener unas horas de intimidad, por decirlo de alguna manera, de soledad, para que ustedes puedan en el silencio conectarse con el estado inmaculado del ser. Y para esto necesitan estar solos, para esto necesitan estar desapegados y tienen que sacarse el miedo a lo que es estar solos. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que a los seres humanos les cuesta estar solos, o sea, retirarse de donde están y tener un estado de soledad. ¿Por qué? Porque ese miedo está arraigado al pasado. Y si estoy solo, y si me quedo sola, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, que obviamente está relacionado con el ego. Entonces, hagan la práctica de conectarse estando solos, a ver qué sienten. Si sienten bienestar, si sienten temores, si sienten luz, ¿qué es lo que sienten? Para que ustedes vean si su ego tiene temor a la soledad o si, si ustedes se conectan con los maestros y se sienten bien. Por eso es tan importante. Hagan ese ejercicio y vean durante el día si ustedes se conectan con la luz y si sienten bienestar. Si ustedes estando solos, en soledad y en silencio, empiezan a sentir bienestar, es porque ya comenzaron a transitar el desapego. Si ustedes sienten temor y empiezan a tener pensamientos que tienen que ver con qué voy a hacer si estoy solo, no puedo estar solo, tengo temor a dormir solo o tengo temor a hacer cosas solo porque siento que me falta algo, ahí tienen que empezar a meditar para darse cuenta que obviamente que el silencio, que la falta de ruido y que el estar solos los va a conectar con el origen del espíritu, los va a conectar con la frecuencia de los dioses, los va a conectar con las frecuencias más sutiles. Por eso el ego les da ruido, les da descontrol, les da vinculaciones, les da un montón de cosas para que estén distraídos en su ser interior. Entonces les va a costar hacer como separarse, hacer un estado de separación solamente para que ustedes se conecten con su parte interior. Es sumamente importante esto, que ustedes puedan retrotraerse a ustedes mismos para conectarse con esa frecuencia, que es sumamente interesante.
entender, comprender, asimilar y entender que el desapego es una emoción divina y que está conectada con el hecho de perder el miedo a estar solos y en silencio. Hagan este ejercicio los que no pueden dormir solos, los que les cuesta estar con la luz apagada, los que les cuesta estar, hagan el ejercicio de qué cosas a ustedes les da temor. ¿Les da temor que no tengan luz? ¿Vieron cuando hay personas que se les corta la luz y dicen que les da temor y se enloquecen porque no quieren estar, digamos, en la oscuridad momentánea, digamos? Y el hecho también de dormir solos, el hecho de estar solos en algún lugar o estar en silencio. Obviamente que la luz interior se enciende en los momentos donde podemos encontrar paz, donde podemos encontrar equilibrio y también conexión con nuestro ser. Hagan el ejercicio. ¿Qué pasa con ustedes si ustedes se encuentran solos, se encuentran tranquilos y se retrotraen a la soledad para conectarse en la intimidad con Dios, con los ángeles y con su guía? Esto es sumamente interesante. También, obviamente, vamos a seguir hablando de la vibración de los nombres y de los números. ¿Cómo vibran? El 1, el 2, el 3, el 4. Si vemos muchas veces el 1, ¿qué significa el 1, 1, 1, 1? ¿Qué significa el 5, 5, 5? O sea, vamos a ir un poquitito con lo que son los mensajes de los números y también con los diferentes nombres. Hay infinidad de nombres terrestres y hay infinidad de nombres espirituales que tienen un contenido muy interesante y una energía sumamente potente, encriptada, para ser utilizada y para que se conecten con los maestros. Este programa se llama Conectados al Ser. Mi nombre es Adi Ela Luz. Te envío un fuerte abrazo de luz, te envío luz, te envío amor divino y ojalá que hoy te puedas conectar con los maestros, con los guías, con los ángeles. Busca un momento para estar con vos. Prende una vela, prende un saumerio, háblale a los ángeles. No tengas temor ni vergüenza. Conectate con el mundo espiritual. Llama a los dioses, a los maestros, que no te dé vergüenza que los demás te vean hablando con los espíritus, porque es lo más normal. Que tengas un feliz día, un re feliz día y nos vamos a estar viendo en los canales y en las páginas. Te invito a suscribirte al canal Conectados al Ser y al canal Adi la Luz. Desde acá te envío un abrazo, te envío luz, te envío bendiciones y que te puedas conectar con la sabiduría y que te actives en el amor por la sabiduría, así como lo hacemos nosotros, que amamos la sabiduría y nos conectamos con los ángeles. Muy feliz día, que tu día se llene de luz y de bendiciones para que puedas derramarlo, para que lo puedas usar y también compartir. Feliz día.